a continuar con esta parte de la victoria, de nuestras victorias espirituales en nuestra alma, en nuestra vida. Venimos estudiando precisamente, ¿no? Desde ya hace unos mesecitos, pero si bien tuvimos esta parte de analizar todas aquellas cosas que de pronto el enemigo viene a pretender engañar, ¿no? Hablamos de cosas así medias que son espiritualmente densas o pesadas, ¿sí? Sin embargo, ahorita, bueno, pues vamos a seguir avanzando hacia el tema de cómo lograr estas victorias en nuestra alma. Sí, hemos sido llamados, hemos sido llamadas a ser perfectos. De hecho, Alex compartía el otro día, hace 15 días, ¿no? Acerca del joven rico, ¿no? Y le preguntaba a Jesús, ¿quiere ser perfecto, no? Y, y ¿qué implica esto? No implica hacer cosas para Dios, sino entrar, ¿sí? Entrar en la vida eterna. No es tener la vida eterna, es entrar en la vida eterna, entrar en Cristo y estar dispuestos a renunciar a todo aquello a lo cual en algún momento pues nos aferramos. Si bien a lo mejor hay cosas que hemos entregado, que hemos soltado, que ya no son una lucha en nosotros, pero hay otras que a veces se vuelven una verdadera batalla. Ajá. Y bueno, hace 8 días yo les hablé, bueno, hace 15 acerca de Jericó y de lo que Jericó representa en nuestras vidas, que es esta fluctuación, estas estructuras religiosas que de pronto tenemos, que nos llevan o todo nuestro sistema de creencias, justo espirituales de nuestra manera de ser, emocionales, y que también necesitan ser rendidas, necesitan ser totalmente derribadas, ajá, y conquistadas. Entonces, entrar a Jericó es entrar a conquistar una tierra que ya nos fue dada, sin embargo, donde nos podemos encontrar con la primer gran lucha, que es el tema del desánimo, del doble ánimo, ¿sí? Doble ánimo, o sea, estoy animado y estoy desanimado, y de ahí todo se determina con base en eso, ¿sí? Hablamos también acerca de la idolatría, de cuando no, de lo que era el anatema, que eso se me hizo súper interesante, porque Dios les dice y les da una indicación clara que de todo lo que tomen va a ser una ofrenda para Dios, ¿no? Entonces, Dios sabe perfectamente la medida de ofrenda que cada uno debe de darle, ¿ok? Entonces, Dios sí sabía cuál era la medida de ofrenda que le iban a dar y algo faltó en esa ofrenda, ¿sí? Entonces, bueno, es específica la palabra, dice que faltaba plata, un lienzo y una porción de oro, ¿ok? Y no era lo material lo que Dios quería. Dios no necesita lo material ni la riqueza, sino el hecho de estar dispuestos imagínense, venían del desierto, venían de vivir con lo básico, ¿no? Con el día a día, y de pronto conquistan una ciudad cuando ni tan siquiera ellos eran guerreros, por así decirlo, no eran un ejército de guerreros, el ejército era un ejército de levitas y un montón de gente atrás de ellos cantando, ¿sí? Ese era el ejército, y de pronto se encuentran con la riqueza de una ciudad, y no era cualquier ciudad, y el Señor le dice, ok, ya lo tienes, ahora suéltalo, ahora entrégalo, ¿sí? Porque no te pertenece, porque es mío, ¿ok? O sea, yo soy el dueño, el Señor, yo soy el que está haciendo la obra, así es que entrégame. Entonces, el anatema es todo aquello a lo que nosotros nos aferramos del viejo hombre, de la vida pasada, que no estamos dispuestos a entregar en ofrenda, ¿sí? Y hay algo bien importante. El Señor no se avergüenza ni nos avergüenza cuando nosotros entregamos. Ahora, ¿qué significa entregar? ¿Qué significa soltar? Ahí les va. Es confesar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados,
Dios no nos va a juzgar, Dios no nos va a avergonzar por ello, al contrario, en la medida en que yo entrego y confieso más y más a Él y rindo todas estas áreas de mis pensamientos, de mi manera de ser, de mi carácter, del orgullo, de la desconfianza, del temor, de la duda, inclusive de la falta de perdón, ¿sí? Hacia otros, todo lo que esto puede implicar, Dios se agrada, ¿ok? Dios se goza porque Él sabe la medida de fe. Yo de verdad, esto a mí me movió ahorita tanto porque yo decía, Dios, es que no puedes tú ser engañado de nadie, ¿sí? O sea, si tú sabes la medida de fe, perdón, la medida de la ofrenda que yo te debo entregar, Señor, ayúdame a distinguir qué más tengo que entregar. Ahí es donde entra la oración, ¿sí? Entonces, la confesión de los pecados nos trae una medida de entendimiento de algo que ya fue consumado en la cruz. Ahí es donde viene este asunto. O sea, yo necesito confesarme delante del Señor para poder tener un entendimiento de lo que estoy rindiendo y de lo que ya fue entregado en la cruz. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Entonces, cuando yo me quedo callada, cuando yo me guardo para mí misma una situación porque me da vergüenza, lo único que estoy provocando es traer más confusión, es no poder identificar, no tener claridad de las cosas que ya fueron entregadas, que Cristo ya murió, que Cristo ya venció, y ahí es donde radica la victoria. O sea, la victoria no está en la medida en que yo logro salir bien de cada problema. Esa no es la victoria. Porque, ¿qué crees? Me voy a frustrar y me voy a dar cuenta que soy incapaz, que no puedo, que me canso, que tengo doble ánimo, que tengo orgullo, que no me gusta, que no quiero, que le echo la culpa a otro. ¿Sí me explico? La victoria consiste en lo que Cristo ya hizo y ganó en el momento de su resurrección, no solamente de la muerte, porque no podemos hablar de muerte si no hablamos de resurrección y viceversa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Que a veces preferimos ser juzgados de los hombres a mejor, a pensar equivocadamente que Dios nos va a juzgar. Y fíjense, David decía todo lo contrario, ¿no? David decía, si leemos 2 de Samuel 24:14, decía que prefería caer en manos del Dios viviente antes que caer en las manos de los hombres para ser juzgado, ¿sí? Entonces, eh, eh, no conozco el amor del Padre, no confío en su perdón, no creo en su amor y en su fidelidad, en su justicia, porque si yo no soy capaz de confesar mis pecados y entregar estas áreas de mi vida al Señor, entonces no confío en mi Padre. Le tengo miedo, ¿sí? Le tengo miedo. Ujú. O sigo teniendo esta estructura religiosa que me dice, te tienes que portar bien para entonces acercarte a Dios. Tienes que hacer esto para entonces acercarte a Dios y que Dios te perdone. Es al revés. Es completamente al revés, ¿ok? Entonces, em, el pecado confesado, ¿sí? Magnifica el sacrificio de Cristo a la vista del Padre. Hace que el Padre vea que valió la pena el sacrificio de su hijo, ¿sí? Cuando nosotros confesamos la mentira, el adulterio, la fornicación, el robo y todo esto, en lugar de esconderlo, ¿sí? Ponemos en riesgo el propósito de Dios en nosotros, porque estamos callando, porque estamos como haciéndonos de la vista gorda de algo que está sucediendo y que está mellando todo en nosotros, mella emocionalmente, mella espiritualmente, mella principalmente nuestra comunión con Dios. Ahí es donde se ve reflejado, ahí es donde primeramente afecta, ¿ok? Entonces, muchas veces la gente se va a la tumba con su pecado,
y nunca, nunca lo reconoce y nunca lo confiesa, ¿sí? ¿Y saben qué fue lo que pasó ahí? Que el propósito de Dios en la vida de esa persona no se logró, no se logró, ¿sí? Entonces, por esta razón es que necesito aprender a identificar el pecado a través de la oración y ahí es donde yo aprendo a confesar. ¿Y sabes qué gran bendición hay en esto? ¿Sí? Nos trae libertad, ¿ok? Primeramente, confesar no solo como el hecho de leer una lista de pecados cometidos, como cuando y no sé si alguien de ustedes llegó una vez a irse a confesar con un padrecito, ¿no? Pero yo he visto las películas y el padre ni a los ojos te ve, ¿no? Ahí para que de la pena nadie te vea, ¿no? Y como, eso es feo, ¿no? Como en el confesionario que es así como una casita donde nadie te va a ver y todo como en lo oculto, como en lo oscuro, ¿no? Cuando Dios está dispuesto. Entonces, más allá de un tema de una lista de pecados que confesar, debemos entender que va a traer voy a ser enriquecida, ¿sí? Lejos de perder algo, porque eso pensamos, ¿no? Es que si confieso voy a perder algo. Pues claro que voy a perderlo, porque al final me estoy aferrando, me estoy haciendo mi coco wash nomás y no quiero soltarlo, ¿sí? Entonces, es necesario que aprendamos a usar este recurso de la confesión de los pecados, sabiendo de antemano que el Señor ya nos amó, que el Señor ya nos apartó para Él, que no vamos a dejar de ser hijas de Dios. Por eso, no voy a dejar de ser hija de Dios. Dios no me va a castigar, Dios no me va a alejar de su presencia, Dios no me va a dar una buena lección para que aprenda. No funciona de esa manera. Ajá, entonces si Dios nos amó con amor eterno, no hay cosa más grande que Dios pueda también ver nuestra correspondencia y decirle, Señor, fallé, me confieso, te necesito, me tomo de ti para esto y decido creerte, porque si no, de nada sirve. Si al final vuelvo al pecado y vuelvo a lo mismo una y otra vez, pues no estoy creyendo en Dios, no estoy permaneciendo en su palabra, ¿no? Lo que ayer Huicho compartí en la predic, está buenísima, si no estuvieron, por favor, escúchenla. Es necesario permanecer en su palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué debe de morir? Todo lo escondido. Sí, todo lo no resuelto, todo lo que no me he atrevido a hablar, ¿ok? No es un asunto con las personas, con un pastor, con un maestro, es un asunto con Dios, ¿ok? Entonces, la confesión en el momento humanamente puede ser vergonzosa, pero para Dios es una ofrenda agradable que destrabará a nuestra generación. ¿Qué crees? Cuando yo confieso el pecado y renuncio al pecado y a la práctica del pecado, libero a mi generación para que no sigan arrastrando, ¿ok? Pues sí, estas herencias y no es que se le pegue como si fuera sarna o lepra, ¿no? O a lo mejor tú dices, pero pues mi nieto ni se enteró, ¿no? Ni le tocó, ¿por qué? ¿Por qué me hablas de generaciones y a mi nieto a lo mejor ni se va a enterar? No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una genética espiritual, ¿sí? Que sí se hereda y que sí trae una afectación a nuestras generaciones. Entonces, la confesión de los pecados nos trae una medida de entendimiento de algo que ya fue consumado en la cruz. No es una gota de gracia. Hay por un pecado, una gotita de gracia, ¿no? Así como los niños. Ay, me das un besito y te doy un chocolatito. No, no es así. No funciona así, ¿ok? Es Dios mismo se dio completamente en una medida completa en el perdón. Cristo se dio completamente. A ver, si Dios se dio completamente, ¿por qué yo no me doy completamente? Si Cristo se dio completamente, ¿por qué yo no me doy completamente? ¿Saben por qué? ¿Y dónde es que entra aquí el gran tema?
en la autojustificación. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Autojustificación, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿dónde se atora la situación? En que al no confesar, ¿cuál creen que es la medicina? Porque traigo una carga de conciencia y una culpa que no puedo con ella. ¿Cuál es la medicina? La autojustificación. ¿Sí? Me echo mi cucharadita diario. ¿Sí? Chispas. Ya me acordé de alguien que no he perdonado. Ah, sí, pero es que se lo ganó. Ya se le olvidó. No, a mí no se me olvida. ¿Sí? Entonces el sí, pero o el es que, les platico yo siempre a los chicos acerca de identificar la esquizofrenia en nuestra vida, ¿no? Ya les he platicado de la esquizofrenia, ¿no? ¿No saben cuál es la esquizofrenia con E? Doble E. No es esquizofrenia con I, con E. La esquizofrenia es que me hizo, es que me dijo, es que yo antes, es. Y siempre hay un es que. Quítale el es que y te va a quedar la razón pura, ¿sí? Ujú. Quítale el es que o quítale el sí, pero y te va a quedar la razón pura de lo que está sucediendo. Y ahí es donde no nos gusta, ¿ok? Entonces, el asunto de la autojustificación, vamos a ver. Josué 10:1, estamos revisando todavía la historia, bueno, el relato más bien, de Josué, pero no como el hecho histórico, no como la historia bíblica de la escuelita dominical, sino como un ámbito espiritual donde nosotros como nación de Dios, como ciudad de Dios, nos debemos de ver, ¿ok? Somos la nación de Dios y por lo tanto el Señor nos llamó a conquistar reinos, ¿ok? ¿Cuáles reinos? Pues uno de ellos es precisamente la autojustificación, o más bien la justificación versus autojustificación. Por ahí anótenle. Justificación versus autojustificación. Ahí vamos a hablar. Ahí ya va a tener todo un sentido. Bien, vamos a hablar acerca de Josué 10:1, derrota de los amorreos. Dice, cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ahí y que la había asolado, entre paréntesis, como lo había hecho a Jericó y a su rey, así hizo Ahí Ahí a su rey. Ahí no es de ahí de lugares, Ahí, así se llama la ciudad. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, ¿ok? Entonces se entera el rey Adonisedec. ¿Y saben qué significa Adonisedec? Rey justo, rey de justicia. Y tú dirás, ay, bueno, entonces no es algo malo. Bueno, pues ahí les va, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Que este rey se entera que Josué estaba conquistando y que venía con un montón de gente, ¿sí? Que aparecen de repente de la nada, que estos venían de Egipto, y dice, bueno, ¿y de dónde salieron estos hebreos, no? O sea, ¿en qué momento se volvieron conquistadores de reinos? Ajá, porque ya venían de derrotar a Jericó, y ahí es cuando sucedió lo de lo de, esta palabra que se me olvidó, No, lo de la ya la ¿sí? reportamos. Ajá, En entonces mi copia. eh, tuvieron que purificarse, tuvieron que arrepentirse, tuvieron que pasar un proceso a causa de que eso a lo que ellos se aferraron, a esa riqueza que debieron de entregar en ofrenda, el Señor le dice, alto, no pueden continuar así. O sea, la victoria ya está dada, pero no les voy a permitir hasta que no rindan todo, ¿sí? Y entran en ese proceso y entonces van a la siguiente ciudad, por así decirlo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a identificar estas áreas de nuestra vida como hijas de Dios? Y Dios nos dio varios ejemplos en la Biblia. Ahí les van unos, fíjense, ahí les van. Bueno, primero quiero que leamos Hebreos 11:33, es como la cita base de la clase de hoy, Hebreos 11:33, ¿sí? Bien, comprobamos a lo largo de la escritura a través de diferentes
tipos y sombras que Dios dejó desde el Antiguo Testamento acerca de este tema de la autojustificación y cómo es que esta tiene que ser entregada, ¿sí? Ahorita vamos a citar algunos ejemplos, pero me gustaría que leyéramos Hebreos 11:33. ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo lo tengo. Ujú. Dice, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Ok, fíjense bien, va en orden. Conquistaron reinos, ¿ok? Hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. No se puede alterar ese orden, ¿ok? O sea, lo primero a lo que nosotros nos tenemos que, o nos enfrentamos como hijos y como hijas de Dios es a tener que conquistar reinos. ¿Y cuáles son esos reinos? Precisamente uno de ellos es el alma de nosotros, nuestra propia alma, ¿sí? ¿Cómo? Hablamos acerca del doble ánimo, ¿recuerdan? ¿Sí? Hablamos acerca de rendirlo todo. Y en esta primera etapa de nuestra fe es donde empieza a madurarse esa parte. Decidí permanecer, decidí seguir a Cristo, decidí ser su hija y pertenecer a su reino, entonces no puedo mirar atrás. No puedo un día decir sí y otro día no. No puedo confiar un día en Dios y otra vez volver a buscar la hechicería o la adivinación o al prestamista o, ¿sí me explico? Decidí entregarlo todo. Entonces, el asunto del doble ánimo, cuando eso está siendo superado en nuestra vida de más a más, porque no estoy diciendo que desaparece, pero de más en más, ¿sí? Entonces, estamos alcanzando un nivel de madurez donde la condenación ya no va a tener efecto en nosotros, donde la culpa ya no nos va a regresar atrás otra vez, ¿sí? Y ya no hay condenación para los hijos que están en Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, es necesario identificar el doble ánimo para que no haya una operación de culpa y de condenación y yo pueda seguir avanzando en el propósito de Dios para conmigo, ¿sí? Y para con mi generación, porque al final yo afecto todo, yo influyo en todo, en con matrimonio, en la casa, con mis familiares, con mis hijos, con mis vecinos, donde yo trabajo, o sea, yo soy una influencia y mi doble ánimo puede ser de influencia también, ¿ok? Entonces, el segundo enemigo que identificamos para conquistar reinos después del doble ánimo es ser una persona problemática. Dejar de ser una persona problemática, ¿sí? Es duro decirlo, pero ¿qué sucede? Cuando guardo lo que le pertenece a Dios y lo sigo atesorando, me vuelvo una persona problemática. Si yo sigo atesorando el chisme, si yo sigo atesorando la flojera, la pereza, si yo sigo atesorando la ira, el enojo, la contienda, ¿no me voy a volver una persona problemática? Claro que sí. Si yo sigo atesorando el juicio hacia los demás, señalando todo el tiempo a los demás, me voy a volver una persona problemática. ¿Sí? Entonces, tú dirás, híjole, ¿cómo le hago para saber si soy una persona problemática? Porque si le pregunto a alguien, a lo mejor me voy a meter en un problema. Pues de eso se trata, de saber decir, Señor, muéstramelo. Y puede ser que alguien ya me haya dicho, ¿sabes qué? No te has dado cuenta, pero tú siempre haces esto. Y tú lo viste como una crítica, ¿no? Y hasta juzgaste a la persona, pero ¿no tendría algo de razón esa persona? ¿Por qué lo dijo? Habría que hacer un análisis, ¿no? Y dejar de justificarme. Entonces, ¿qué significa ahora enfrentar vamos a leer otra vez, ahí en Josué, Adonisedec, ¿sí? Significa que Dios llevó a Josué de una manera ordenada, programada, ¿sí? Para enfrentar a este rey. Lo enfrenta en Jericó y este monarca se llamaba Adonisedec, ¿ok? Y este nombre significa Señor de justicia y representa para nosotros como hijos de Dios, como hijos de la fe, la autojustificación. Eso significa, ¿ok? Entonces,
toda persona que es discipulada en su alma y de pronto, miren, les voy a platicar. Cuando nosotros en nuestra labor de pastorado, en mi labor con, inclusive, ¿no? Con los maestros que puedo llegar a tener a mi cargo, por ejemplo, de esta responsabilidad que tengo. Cuando yo veo que hay alguien que es de doble ánimo, veo a una persona que en algún momento se ha limitado, que ha sido escasa, que no está identificando los recursos que Dios le ha dado para dejar de justificarse o de autojustificarse. ¿Sí? Ahí les va un ejemplo. Cuando no cumplimos con algo que se nos asignó, una cuestión de responsabilidad. ¿Sí? Y esa persona no reconoce que no lo hizo, que se le olvidó, que lo dejó para después, cualquier cosa, ¿sí? Cualquier razón. Y lejos de aceptarla y de identificarla, se justifica o se autojustifica. No, es que no sé qué, es que fulanito no me dijo, no hizo, no, cualquier autojustificación. Lo primero que yo tengo que identificar, y no es para juicio, ¿ok? Quiero aclararlo, pero lo primero que yo identifico es que a esa persona no está escasa en cuanto a recursos y no logró resolverlo y no fue creativo, ¿sí? Bueno, ¿de qué otra manera pudiste pudiste haber resuelto sin haber dependido de alguien más, tal vez? Digo, obviamente también hay situaciones donde sí de plano no se puede, pero vamos, ¿a qué voy? A que yo debo de identificar una mentalidad de escasez. Ajá. Y no solo me paro en decir, no, pues no pude y no lo hice. Y ya. No. ¿Qué sucedió? Que no tuve el recurso en mí para poder resolverlo. Ahí es donde yo me tengo que revisar, ¿ok? Entonces, hay o un doble ánimo o hay una escasez, hay una pobreza de espíritu. ¿Se acuerdan que hablamos del espíritu de escasez y de pobreza? Cuando el Señor nos ha dado todas las cosas, cuando todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando me ha hecho creativo, cuando me ha dado la capacidad de mirar, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ese ingenio, ¿sí? Y de pronto no lo vemos, estamos cegados. Y no, solo tiene que ser de una manera. Y si no fue de una manera, entonces no lo pude hacer y no cumplí con la parte que se me pidió, ¿sí? Y entonces recurro a la autojustificación. ¿Va quedando claro esto? ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo no les checa bien? ¿No queda claro? Bueno, ok. ¿Qué es lo que Dios anhela respecto a este tema? Que vivamos en justicia, que vivamos en la justicia de Dios que Cristo obtuvo en la cruz para nosotros todos los días. ¿Sí? Dios no desea que yo esté viviendo en la autojustificación, Dios desea que yo viva en la justicia, que es todo lo contrario, ¿ok? Porque la autojustificación es la tendencia de buscarle una explicación a lo que no he hecho correctamente delante del Señor. Esa es la realidad, ¿sí? Es el fruto de no haber tenido todavía claridad, y esto es algo que le vamos a pedir al Señor, que Él nos revele en qué consistió la obra de justificación que Él hizo en la cruz. A ver, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Te pregunto. ¿Qué llevó Cristo a la cruz? Hagamos una lista. Abran su micrófono. ¿Qué llevó Cristo a la cruz? Mis pecados, Pecado. ¿Qué más llevó? la enfermedad, La enfermedad, ok. ¿Qué Llevó más llevó? cautiva la muerte. La muerte, muy bien. Ok. Nos Y le tengo, justificó, ¿cuál? nos justificó. Sí, pero sí, pero estamos hablando qué llevó a la cruz, ¿ok? Y entonces le tengo pánico y pavor a la muerte. Le tengo pánico y terror a la enfermedad. Le tengo pánico y terror a cualquier cosa
que me saque o donde yo siento que pierdo el control y me pongo mal y ya me dan los nervios y ya me da la gastritis y ya me da el estrés, ya se me anda cayendo el pelo. ¿Sí me explico? Entonces, a ver, si el Señor ya llevó todo esto en la cruz y ya fui justificada, ahora, ¿por qué razón fui justificada? Ojo, recordemos, Cristo fue hecho pecado y Él murió. Él murió físicamente, ¿sí? Y murió en su cuerpo y murió en su espíritu. Sobre Él fue llevada toda la cautividad, todo el pecado de la humanidad, toda la enfermedad, ¿sí? Y por un momento, Él se apartó del Padre a causa de que Él fue hecho pecado y murió y bajó al infierno, ¿sí? Y ahí derrotó a la muerte y fue saldada la deuda porque la paga porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Ahí él cumplió con todo. Pero a causa de que en él no había una naturaleza de pecado ni de muerte, él no estaba sujeto al pecado ni a la muerte, por lo tanto pudo resucitar. Fue resucitado y fue delante del Padre, ¿sí? Y fue ese pecado fue justificado porque él pagó la deuda y delante del Padre él cubrió multitud de pecado. Él venció a la muerte y le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y la autoridad sobre la muerte. ¿Sí? Entonces, él resucita y va delante del Padre y él en la cruz dice consumado es, pero después va delante del Padre y le es dado un nombre con autoridad sobre todo hombre, sobre todo ser del cielo y debajo del cielo y de todo. ¿Sí? ¿Ok? Esa es nuestra fe. En eso hemos creído. Entonces, si yo me autojustifico, es decir, no, Jesús, no. Yo voy a seguir esforzándome por mí misma, por mis propias fuerzas, en ser mejor persona. Tú espérame tantito, ¿sí? Yo voy a ver cómo me curo, yo voy a ver cómo me resuelvo, yo voy a ver cómo hago esto, yo voy a ver cómo hago el otro. Pero no me salió, es que entonces alguien tuvo la culpa. Y ahí viene la autojustificación. Es que no me fue bien porque esto, pero esto. Es que no se dio esto, pero esto. A ver, ¿qué estamos haciendo? No estamos avanzando. Fíjense, ¿qué sucedió con Adán en el huerto? Todos dicen, le echó la mujer la culpa a Eva. No es cierto, le echó la culpa a Dios y le dijo, el primer reclamo fue a Dios, la mujer que tú me diste. Si no me lo hubieras dado, entonces ella no habría venido conmigo con el fruto y no hubiéramos pecado. ¿Sí? O sea, ¿cómo es, el asunto de la autojustificación es decirle, Dios, lo que tú hiciste no sirve, no funciona. Por eso, entonces yo tuve que tan. ¿Sí? Nos damos cuenta que es algo fuerte, no es cualquier cosa, ¿no? Reclamarle a Dios como, a lo mejor no le digo, ay Dios, es que tú, no, pero al final con mis actos estoy diciéndole, híjole, ¿qué crees? Es que sí me dijiste que lo perdonara, pero, es que, o sea, tú sí me perdonaste a mí, pero es que yo no puedo y yo no lo voy a hacer, ¿sí? Sí va quedando claro. Entonces, este tema de la autojustificación es algo que opera en el reino del alma, que se va acumulando con los años en nuestra vida personal y en la iglesia también, ¿sí? Es les voy a dar un ejemplo de la guerra. Será lo mismo un ejército que llega el capitán o el jefe supremo del ejército y les dice,
a su equipo, a su gente del ejército, a sus soldados. ¿Saben qué? ¿Qué creen? Les tengo una buena noticia. La victoria ya está dada. Vamos a tener la victoria. Pero nos vamos a tener que presentar en la batalla. Le vamos a tener que hacer frente cuerpo a cuerpo. ¿Ok? Pero tengan tranquilidad. Ya vencimos al enemigo y la victoria ya nos fue dada. Es más, el enemigo ya sabe que fue derrotado. Entonces, vamos con todo. ¿Cómo creen que accionaría ese ejército? ¿Cómo accionarán? A la segura, ¿no? Confiados, con toda la potencia, con todo el ánimo, con toda la ventaja. ¿Y qué pasaría con un jefe, un capitán de guerra, que llegue con su grupo de soldados y les diga, no, ¿qué creen? Hagamos lo que hagamos, ya estamos derrotados. Ya. Pero le vamos a hacer la lucha. Nos vamos a ir cuerpo a cuerpo, vamos a enfrentar, pero de una vez les aviso que estamos derrotados. ¿Con qué actitud iría el ejército? ¿Con qué actitud iría el ejército? ¿Mm? O imagínense que hay lealtades con el ejército contrario. Imagínense que hay soldados de mi ejército que han hecho acuerdos y van a ser leales a los del ejército contrario. ¿Qué pasaría? ¿Habría victoria en eso? ¿Estaría yo al 100? Estaría traicionando, ¿no? A mi grupo, ¿ok? Entonces, si hemos sido salvados por Cristo, o sea, si la victoria ya fue dada, ¿quién cree que Cristo ya venció a Satanás? Y que Satanás ya está Todos. vencido. Todas, Todos. quiero pensar, ¿sí? Sí. Entonces, fíjense bien, y en el Señor tenemos esta victoria y tenemos esta salvación completa y Él ha exhibido ya a nuestros enemigos, ¿sí? Y a estos reinos y todos están absolutamente derrotados. Sin embargo, mi alma, que todavía opera en estas emociones y en estas prácticas del viejo hombre, se manifiesta en reacciones que en lugar de ser gobernadas por la fe, siguen dudando, ¿sí? De que fue o no fue. O sea, ¿Cristo venció o no venció? O sea, ¿ganó o no ganó? Cuando ya resucitó, cuando yo resucité en Él y juntamente con Él, y esta certeza de que yo ya fui resucitada juntamente con Cristo y que la victoria ya me fue dada, me debería de traer libertad para estas fuerzas de operación que les hablé. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En lugar de estar viviendo en derrota, en lugar de estar viviendo en sufrimiento, en angustia, empezar, no, ya me fue dada la victoria en Cristo. Necesito pedirle al Espíritu Santo que me revele en qué consistió la sanidad divina, en qué consistió la victoria sobre la muerte, en qué consistió que el pecado ya no opera en mí y ya no tiene gobierno sobre mi vida. ¿Qué necesito? Revelación. Necesito que me sea alumbrada la justicia de Dios en mi vida. Sí, que es parte también de lo que ayer Huicho compartía. Sí, muchas veces la palabra que predicamos o que nos predican genera una presión espiritual en nosotros que nos hace ver las cosas de pronto diferentes. O sea, en lugar de ver la victoria y ver la justicia, nos sentimos con un gran peso. ¿Cómo? Si es la palabra de Dios, entonces quiere decir que todavía hay culpa, que todavía hay condenación en mí. No, necesito rendir esto. Entonces, fíjense, fuimos perdonadas en su muerte, pero fuimos justificadas en su resurrección. ¿Sí? O sea, en la muerte de Cristo yo encuentro el perdón de mis pecados. En la muerte de Cristo yo encuentro, ¿sí? Que la muerte eterna, separada de Dios, ya no está vigente en mí. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Necesito entrar al nivel de su resurrección.
donde ya no soy gobernada por el pecado, donde la enfermedad es una operación en mí y no estoy abatida por la enfermedad. Dios no me quiere enferma. Dios no me quiere enferma. No es la voluntad de Dios que esté enferma. ¿Sí? Entonces necesito pedirle al Señor su revelación, decirle, Señor, muéstrame dónde estoy parada en la salud divina. Muéstrame qué es lo que tengo que rendir todavía. ¿Ok? Y no es en un acto condenatorio ni de señalamiento, pero Dios no nos diseñó para vivir en angustia, en enfermedad, en pecado. Dios no nos diseñó para esto. Entonces, necesito comprender y pedirle al Señor que me revele en qué consistió esta obra de resurrección en mí. En qué consiste esta victoria en mi vida. Para vivir en plenitud, ¿sí? Para no necesitar nada más que a Él. ¿Ok? Miren, yo tuve una experiencia hace muchos años y se los puedo platicar como si hubiera pasado ayer. Es más, cada vez que lo platico es como algo que se fortalece en mí, ¿sí? No, no se diluye, al contrario, se fortalece. Y eso es lo que a mí me permite hablar con esta certeza. Miren, cuando yo tenía como 13 años más o menos, justo en tiempos de enseñanza que tuve, recuerdo de una materia que mi papá nos dio cuando él era el pastor de la congre, porque bueno, yo tomaba las clases con él también, y donde él nos habló y nos explicó toda la obra de redención de la cruz a detalle, pero a súper detalle. Y a lo largo de las clases y conforme iban pasando las clases, iba quedándose como algo grabado en mí y me iba siendo revelada la palabra. Ese es el propósito de la enseñanza de la palabra, ¿sí? Iba así como marcando con un cincel, clase a clase, clase a clase. Y recuerdo que sí hubo un día, así se los puedo decir, tal cual, que me cayó el 20. Y dije, ok, entonces, si Cristo no me condena y entonces si Él ya me perdonó y si yo estoy en Él y ya no soy más esclava del pecado, entonces yo nunca voy a vivir sujeta al pecado. Nunca. No, no voy a vivir así. Yo ese día decidí ser un discípulo de Cristo. Ese día yo decidí, no, es que ni tan siquiera yo tenía esa referencia de, ay, pues miro a la vida pasada. O sea, tenía 13 años. Yo no había experimentado muchas cosas. Yo no experimenté en mi vida muchas cosas. No hubo necesidad de experimentarlas para tener un parámetro. Yo en mi vida he fumado un cigarro. O sea, en mi vida me fui a una fiesta. Nunca. ¿Sí? O sea, nunca tuve un novio. Imagínense. Ah, Dios, nunca tuve novio. ¿Sí? No hubo necesidad. ¿Por qué? Porque en un punto, ¡pum!, entendí de qué se trataba el asunto. Entonces, fue cuando estaba en la secundaria. Entonces, sí hubo quienes se me acercaron, sí hubo quienes me ofrecieron. Y a lo largo de todos mis años de escuela, hubo presión, hubo invitaciones, hubo oportunidades. Pero ¿qué fue lo que a mí me sostuvo? Ese pensamiento, de decir, no, ¿por qué? Si yo no quiero y no me gusta y yo no lo voy a hacer porque soy hija de Dios, yo no voy a ser esclava de eso. Ese fue el pensamiento que a mí me mantuvo. Y yo sentía que también si lo hacía, yo le iba a faltar a Dios, pero no en un sentido religioso, ¿sí? No de ese tipo de falla, de, ay, me va a castigar Dios y qué va a decir Dios de mí. No, porque ni tan siquiera había una culpa en mí, ni una condenación. ¿Por qué? Porque no hubo pie a eso. ¿Sí me explico? Entonces, es una decisión, pero también es una revelación. O sea, me tiene que ser revelado y yo decido
si me posiciono en esa revelación o no. ¿Ok? Al final es algo que viene de Dios. Yo te lo podría explicar con 1,000,000,000 de palabras, de 1,000 maneras, pero si no viene esa revelación, esa luz a tu vida, ¿sí? No hay palabras que alcancen a describirlo. Es como, ¿cómo te puedo explicar con palabras el amor de Dios? Que tú ya experimentaste. ¿Cómo? Cuesta trabajo, ¿no? O sea, cuando se lo quieres explicar a otra persona, hasta le dices, no, es que no sé ni cómo decírtelo, ¿no? Es que no me alcanzan ni las palabras. Bueno, es lo mismo. Ajá. Entonces, este es el asunto. ¿Quiénes pueden identificar la autojustificación? Sino los mismos que le están hablando, los mismos que le están viendo, los mismos que le están experimentando. ¿Sí? ¿Y sabes quiénes son? Los que estamos vivos, los que vemos, los que escuchamos y los que sentimos. Somos los que operamos en la autojustificación, pero los que ya murieron, no. ¿Cómo se autojustifica un muerto? ¿Se puede? No se puede. Ya está muerto. Ya no tiene nada que perder, ya lo entregó todo, ya dejó de ser él mismo, ya no opera en esa naturaleza de autojustificación, ¿sí? Ahora, ¿qué nos pide el Señor? Que muramos, que nos rindamos, que nos entreguemos, para que dejemos entonces de autojustificarnos y Él pueda obrar en nosotros, ¿sí? ¿Recuerdan lo que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Para que el Señor nos aumente la fe, ¿sí? Y tengamos la certeza de esa resurrección, de ese momento en donde la muerte y el pecado y la enfermedad ya no operan en nosotros como no operan en Cristo. ¿Ok? Esos reinos entre justicia y lo contrario, que es la autojustificación, deben de quedar conquistados, ¿sí? Deben de quedar completamente conquistados porque esa es la realidad, esa es la obra de la cruz consumada, esa es la razón por la que Cristo vino. Ahora, si yo sigo operando en el viejo Adán, pues entonces mi reproche va a seguir siendo hacia Dios. Y va a haber amargura en mi corazón, ¿sí? Entonces, a ver, fuimos llamados ¿a qué? A vivir en paz, ¿no? Filipenses 4:7, ¿qué nos dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, guárdame y líbrame de todo pensamiento que pretenda autojustificarme. ¿Sí? Es mejor confesar. Cambiemos la autojustificación por la confesión, ¿sí? El Señor quiere librarnos de toda culpa y de toda condenación, pero muchas veces no permitimos que su justicia obre en lo injusto. Miren, les voy a platicar una locura. ¿Recuerdan el ejemplo que les platiqué de cuando quisimos comprar una casa y que nos defraudaron? Y que Dios le habló a Alex y que le dijo, le recordó la parábola del deudor donde a él había sido perdonada la deuda menor y que ahora él tenía que perdonar la deuda mayor. Y que por otro lado, en otro lugar, ese mismo fin de semana, a mí el Señor me dijo que Él iba a pesar nuestros corazones en balanza. Bueno, lo primero que hicimos naturalmente, pues fue consultar a un abogado, ¿sí? Y preguntarle qué se hacía en esos casos. Y el abogado nos explicó todo lo que iba a suceder, lo que teníamos que hacer, todo lo que eso iba a implicar, tiempo, dinero, esfuerzo y muchas cosas, ¿sí? Fuimos conscientes de la justicia humana. ¿Era correcto? Sí. ¿Estábamos dentro de la ley? Sí. La ley nos respaldaba, por supuesto. Pero ¿qué creen? Ahí tuvimos que decidir nuestra lucha. ¿Cuál iba a ser nuestra lucha? ¿Con quién iba a ser nuestra lucha? ¿Cómo iba a ser nuestra lucha? ¿Estábamos equivocados si la llevábamos a cabo? No, no estaríamos equivocados si nosotros hubiéramos
echado mano de esta justicia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿saben qué fue lo que conmovió nuestro corazón y dónde fue que dijimos no? ¿Saben qué fue? Cuando el abogado nos dijo, estas dos personas que les hicieron este fraude se van a ir a la cárcel. Se tienen que ir a la cárcel porque esto se sigue de oficio hasta sus últimas consecuencias porque fue con alevosía y ventaja. ¿Sí? Y estas personas se van a ir a la cárcel. Bueno, ahí les platico. Alex y yo servimos muchos años en las cárceles con los presos y con sus familias. Así se fundó AINDAC, con las familias de los presos. Y nosotros sí sabemos lo que vive un preso. Nosotros sí sabemos lo que viven las familias de los presos. Y estas personas ya tenían más de 60 y tantos años de edad. Ahí vino el dilema. Ahí fue donde tuvimos que decir, no, no, no lo vamos a hacer, porque el Señor no nos llamó a eso. Entonces, ¿qué sucedió? Que se extiende la misericordia, que se extiende la justicia. ¿Y saben qué? No saben la cantidad que nos dijeron y que creyeron que estábamos locos y que Dios fue injusto con nosotros. Muchos nos lo dijeron, pues es que Dios fue bien injusto con ustedes porque no les devolvieron lo que les quitaron. ¿No? ¿Sí? Podría parecer eso, o sea, lo que en algún momento produce esta justicia en ti y que te lleva a expresar la justicia de Dios, es lo que va a provocar que algunos crean que Dios es injusto. ¿Por qué se murió tu hijo? Fue injusto. Dios fue injusto. Dios fue injusto. Cuando tú ya tienes otro entendimiento de la justicia de Dios, ¿sí? Y ya no lo ves así. Ya no lo ves así. Sí, Rosy, adelante. Yo incluso cuando me enteré de eso, pues no nada más comentárselos a ustedes, ¿no? O sea, a veces llega uno al punto de yo sí fui con Dios y les decía cómo alguien que sirve, que se entrega, le puede pasar esto, ¿no? Claro, Entonces, es lógico. Sí. siente uno esa indignación, pues, Ujú, por los amigos, por los hermanos ujú, de Cristo, ¿no? ujú, Y la importancia de conocer, porque a lo mejor hasta vamos de manera incorrecta delante de Dios, ujú, pero también el conocer el testimonio o la parte que Dios les habló a ustedes, pues ujú, enseña también a nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando yo lo platiqué contigo y me ujú, comentaste lo que Dios les había hablado a ti y a Alex, pues aprendes, te sientes como, no presionada, sino como motivada, como ujú, a decir, tengo que estar todo el tiempo con mis oídos abiertos, ujú, porque a veces Dios nos ujú, pide cosas ujú, inconcebibles, ¿no? O ujú, que no podemos entender ujú, y que que son nos una parecen locura. injustas, ¿no? Entonces, Claro. o sea, al final, pues Dios es, y Ujú, algo habrá pasado en la vida de ujú, estas personas con esa ujú. acción, aunque no lo podamos ver, Sí, ¿no? ¿y qué crees? Que tiempo después, este señor le habló, le habló a Ale porque todavía tuvo Ale que ir a liquidar un tema con la inmobiliaria, ¿sí? Y tuvo que hacer un último trámite Ale y tuvo que ir a buscar a este señor, ¿no? Y ya le había hablado con él, ¿no? Y este señor con miedo, ¿no? O sea, me dice, le salió con un miedo de que yo lo viera y le dijo, ya no ore por mí, ya no, pida nada porque nos quedamos sin trabajo. Y le dijo, le reclamó, ¿por qué nos perdonó la deuda? ¿Por qué nos perdonó la deuda? Fíjense nada más el reclamo. Dice, nos quedamos sin trabajo mi esposa y yo, no tenemos trabajo. Y Ale le dijo, pues que el Señor lo ayude y busque de Dios, clame a Dios y Él le va a responder. Yo ya no le puedo resolver nada, pero clame a Dios y Él le va a responder. Y de ahí, bueno, no volvimos a saber nada, pero sí quedó una lección aprendida. Y fue justo, ¿no? O sea, lo que compartíamos también el otro día, o sea, ¿cuál era el tesoro eterno?
para el joven rico. ¿Cuál era el tesoro eterno? ¿Era el bien material? No, no era el bien material, era su propio corazón, ¿no? Entonces, recuerdo que sí hubo algo que oramos al Señor y creo que fue bueno, dos cosas oramos, ¿no? Dijimos, Señor, el día que tú nos des una casa es porque en ese lugar tú nos vas a establecer, porque sabemos que cuando Dios te da territorio, o sea, te da una geografía, es con un propósito eterno, ¿sí? Segundo, Señor, nos vas a dar una casa lo suficientemente para lo necesario, o sea, lo suficiente para lo necesario, para lo que tú sabes que vamos a requerir, ¿no? Y tercero, el día que tú nos des una casa, no vamos a dar enganche, no vamos a dar enganche, ¿sí? O sea, lo que tengamos va a ser lo justo, no vamos a dar enganche, o sea, no nos van a volver a ver la cara. Pues sí, también, porque surge esta parte, ¿no? ¿Y qué creen? Vivimos nuestro proceso de salida de Egipto, ¿sí? Nos fuimos al desierto para que nuestra fe aumentara, ¿ok? Porque es en el desierto donde conocemos a Dios, es en el desierto donde la fe aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, cuando llegamos a Iztapalapa, dijimos, Señor, si este es el lugar a donde nos vas a establecer, pues tú nos vas a dar herencia, ¿no? Y entonces el Señor nos dio una palabra donde nos dijo, trabajaste tantos años sobre una heredad, ahora yo te voy a dar otra heredad en la cual tú vas a trabajar y yo te voy a dar una posesión, una herencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a esta casa donde ahora vivimos, pasó un año desde que la vinimos a ver. ¿Sí? A después tenerla. Y Alex le dijo al dueño, usted sígala ofreciendo, nosotros vamos a seguir orando, porque si esta es la casa que Dios nos va a dar, usted no la va a poder vender. Y usted va a venir conmigo a avisarme cuando ya me la quiera vender. ¿Y qué creen que pasó? Esa fue una palabra profética. Así sucedió. Seguimos orando por esta casa. Me acuerdo que hasta vino Nadia. Creo que se le fue el internet, ¿verdad? Sí, yo pensé que era yo. Yo también creí que era yo. Esperemos tantito. Sí, gracias. Ya me conecté, me sacó de la compu. Ya estoy aquí en el celular. Ok. Y entonces, este hombre en el Inter de ese año había buscado a Alex como 3 veces para platicarle de su esposa, de su situación, para visitarlo, para orar por su familia. O sea, él supo que éramos cristianos y Alex dijo, pues yo voy a edificar la vida de este hombre y pues sea lo que sea que pase, ¿no? Y al cabo del año llegó y le dijo, sigue en pie tu oferta, le dijo, sí, pero este hombre le dijo, pero quiero tanto, y Alex le dijo, no, esto es lo que tú me dijiste y eso es lo que yo tengo y yo no te voy a dar más. Yo ya tuve una mala experiencia y yo esto es lo que tengo y vamos a usar mi crédito completo de Infonavit y ahí viene incluido el enganche. Así es que lo tomas todo o lo dejas todo. O sea, pero en esa autoridad ya de una certeza, ¿sí? Ya de algo que Dios nos había dicho, no de una arrogancia, ¿ok? Bueno, pues ¿qué creen? Que este hombre consultó, como que no tenía mucha idea de cómo funcionaba esto del crédito. Yo creo que alguien le dijo que era lo más seguro de Infonavit y dijo, está bien, lo acepto y yo quiero dejarle mi casa a alguien que la va a usar bien,
que la va a usar para bien. Dice, otras personas me han ofrecido comprarla, pero no, yo quiero dejárselas a ustedes, ¿sí? Y a la fecha todavía de repente nos visita o lo vemos, ¿no? A este hombre. Entonces, aquí es donde viene esta situación de que esta justicia de Dios, cuando opera en nosotros, trae salvación, trae libertad, nuestra fe crece. Entonces, no tengamos temor de confesar. Dejemos de autojustificarnos, confesemos y pongamos manos a la obra, ¿ok? Y el Señor nos va a dar la salida. Entonces, todos los héroes de la fe, ¿sí? Tomaron estos reinos físicamente, los conquistaron, pero ¿qué creen? Todos esos reinos representan reinos espirituales, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con el orden de lo que leímos hace ratito? A ver, ¿qué fue lo primero? Conquistaron reinos. ¿Qué seguía después? Hicieron justicia. Ajá. Entonces, no se puede hacer justicia si primero no se conquista el reino. Esa es una regla de vida. No puede haber justicia. Justicia, que sea, si no primero el reino se tiene que quedar, ¿sí? ¿Ok? ¿Queda claro esto? Y luego que la justicia alcanzaron promesas. Viene el cumplimiento de promesa. ¿Sí? ¿Qué vino después para nosotros? Poder tener una casa. Poder tener una casa. ¿Sí? Y tú dirás, ay, pero es una propiedad. No, para mí no es una propiedad. Para mí es una herencia espiritual de una tierra que Dios nos ha dado en la cual estamos trabajando. Para mí eso es mi casa. El día que yo me vaya de mi casa físicamente es porque el Señor me está llevando a otra etapa a donde tengo que ir a conquistar otro territorio. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Y lo último dice, taparon boca de leones. Aquellos que hablaron, aquellos que juzgaron, aquellos que criticaron en su momento, ¿qué creen que pasa con ellos? Ni qué decir, ni qué hablar. Vino una persona hace poco a mi casa, una persona de la antigua escuela, y vino a cenar a mi casa. Es una persona que me conoció desde que yo tenía 8 años. Y vino invitada por otras personas a las que yo invité a cenar. Entonces esas personas que invité a cenar me dijeron, ay, perdón, pero podemos llevar a tal persona. Y yo dije, ok, bueno, ¿por qué no? No tengo nada que esconder, ¿no? Y cuando llegó esta persona, nos saludó con mucho afecto, porque pues nos conoce de toda la vida, y nos dijo, ¿ustedes viven aquí? Y nosotros, sí. ¿Y esta es su casa o rentan? No, esta es nuestra casa. O sea, se quedó pensando y dice, ¿este es el lugar que Dios les dio? Sí. ¿Y la iglesia? ¿Dónde está la congregación? Le dijimos, allá en el centro de Iztapalapa. Y esta persona, yo vi su expresión y dijo, ok, platíquenme la historia, ¿no? Y nos dijo, ¿y cómo fue? Y le platicamos el testimonio, ¿sí? Y yo sé que esa persona al final quedó así, miren, ni ahorita, ¿sí? Y no lo hacemos eso, ¿no? No actuamos por, queremos tapar boca de leones, queremos alcanzar la promesa, hay que conquistar el reino. Primero. Lo primero es que Dios trabaje con mi alma. Si no estoy dispuesta a que Dios trabaje con mi alma, no se puede hacer justicia, no puedo alcanzar la promesa y no se pueden tapar boca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bien, termino con esto. ¿Cómo se resuelve el asunto de la autojustificación? Ahora sí, vamos a ver cómo se resuelve este asunto. Y pues, ahí les va, y me encanta esto. Déjenme ubicar la cita. A ver, déjenme, a ver, ¿a qué les suena esto? A ver si logran detectar el código. Yo siempre creo que nos debemos de manejar por código. Ahí les va. Coman bien y yo les resuelvo el problema. Es como un acertijo.
coman bien y yo les resuelvo el problema. Coman el cordero y lo sacaré de Egipto. Celébrenme fiesta porque yo pondré a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Coman de mí y estaré con ustedes todos los días. ¿Cómo se resuelve el tema de la autojustificación? ¿A qué les suena esto? Pues Cristo ya nos justificó, o beber de su gracia para estar bien santificados, ¿no? Por ahí va el tema, ¿ok? Pero es que todavía no pesco mi neurona, no he tomado tanto café. No, hombre, te hace falta una tacita de café. A ver, Sí, ahí es vamos. estar en la Pudieras- sangre de Cristo para poder ser justificados y vivir en, pues sí, en su sangre limpios. Ok, Bueno, así bien. lo entiendo. Ok, a ver, ¿quién más? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Puedes volver a leerla, Eri, o darnos la cita? No, no es cita, es un acertijo. Ah, ok. A ver, De nuevo. Pudiera ser cuando decía Jesús, hagan esto en memoria de mí. ok, por ahí va. Ok, bien. Espérenme tantito, estoy buscando la cita porque... Bebé de mí, ¿no? Comed y bebé de mí. Ujú. Ok, ahí está el punto. Fíjense bien. Ya podemos identificar que a través de la oración y de la confesión, ¿sí? Dejo la autojustificación, ¿sí? Y ahí Dios puede obrar. Ajá, cuando yo muero a mi autojustificación. Bien. Ahora, Dios le dio órdenes a Josué después de irse a un lugar que se llama Maceda. Todos los nombres en la Biblia tienen significados por una razón, ¿sí? Entonces, Dios le da esta indicación a Josué que se tiene que ir hacia Maceda. Esto es que perdí la cita. Después de que, espérenme, después de la destrucción de ahí, Dios le da la instrucción de ir hacia Maceda. Si alguien busca en su concordancia virtual, me ayudaría a ubicar la cita. Si buscan Maceda. A ver, no lo puedo hacer porque estoy en el teléfono y si no se me va a cortar No, después es Mizpa. Primero es Maceda. A ver, bueno. Si alguien la encuentra, me dice. Ok, bien. ¿Qué significa Maceda? Maceda significa, eso significa Maceda, ¿sí? Y ahí se quedó. Ay, no se entendió. Maceda significa el lugar de los pastores y los pastos frescos. Y ahí se quedó como acorralado. Dios le dio órdenes a Josué para que llevase a este rey a Maceda, ¿ok? ¿Qué significa Maceda en un ámbito espiritual? Es el lugar o es la situación o es nuestra voluntad permanente, nuestra disposición permanente de comer el alimento de la palabra que sale de la boca de Dios todos los días. O sea, si yo como de mi pastor, que es Cristo, y yo estoy comiendo pasto fresco en esta lectura, en esta meditación, y todos los días, ¿qué crees que va a suceder? No va a haber autojustificación en mí porque yo sé lo que Dios dice, lo que Dios espera y lo que Dios está dándome para hacer. Eri, ¿Tiene es sentido? que dice, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y le hirió a filo de espada. Uh-huh. Josué 10:28.
Sí, estábamos en el 10 justamente, ¿ok? Ok, tomó a este rey, ajá, y lo hirió a hilo de espada, perdón, sí, a filo de espada, perdón, por completo lo destruyó con todos, dice, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel. ¿Ok? Bueno, y ahí sí, ahí vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Entonces, tomó a Maceda, ¿sí? Tomó del pasto, tomó de los pastores, tomó el alimento, tomó para no seguirse justificando. Entonces, no solamente identificamos al señor de la autojustificación, que era Adonisedec, sino también identificamos a Maceda, que es el alimento diario para que nosotros podamos identificar a nuestro enemigo, ¿sí? Y podamos enfrentarlo. La victoria ya está dada, pero seguimos enfrentando. Maceda, ¿sí? Es este lugar de pastos, ¿sí? En contra de una operación de tinieblas donde no hay agua, pero donde Dios suple, donde Dios nos da un alimento fresco, ¿ok? Y dice en Josué 10:24, una nueva versión, dice, cuando los sacaron, Josué les dijo a los comandantes de su ejército, acérquense y pongan el pie sobre el cuello a estos reyes, ¿ok? Eso es un poquito antes de haber matado a Maceda, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Josué da una instrucción de poner el pie sobre el cuello de estos reyes, ¿sí? Ahí nos vamos a quedar. ¿Qué significa poner el pie sobre el cuello de estos reyes? ¿Ok? Reyes que quieren o que han pretendido gobernar nuestra alma. Ajá. Ahí nos vamos a quedar. Vamos a quedarnos entonces en Josué 10:24. Vamos a leerlo. Dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vosotros, a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colocados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen a la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Y en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y lo hirió a filo de espada y lo mató. Bueno, ya lo habíamos leído, ¿ok? Entonces, ahí nos quedamos, ¿sale? Bien, está interesante este tema de Josué. A veces ubicamos a Josué solamente en Jericó, ¿no? Pero hay mucho más que fue conquistar. ¿Ok? Bueno, entonces, pues viene algo que oraba yo ayer en Sochi con los hermanos de allá. Y es que el Señor siga redarguyéndonos, ¿ok? Es necesario que a veces pensamos que el Espíritu Santo solamente redarguye para los nuevos creyentes, ¿no? No es así. Que Él siga redarguyéndonos, que siga revelándonos y mostrándonos si es que hay pecado y que Él nos muestre su justicia y este juicio para salvación, ¿sí? Entonces, ese proceso continúa en nosotros, no es nada más para el nuevo creyente. El Espíritu Santo nos sigue redarguyendo, ¿ok? Y ahí, y en la medida en que vamos leyendo y meditando la palabra, conéctense los martes, de verdad, conéctense los martes quienes pueden. El estudio está bueno, va desmenuzando, nos va poniendo frente a un espejo para ir rindiendo cada área de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, de verdad, es un pequeño bocadito
no necesitamos a veces un filetote, ¿sí? Es un pequeño bocadito de la palabra, una pequeña porción de pasto fresco que nos va a ayudar a identificar aquellas cosas que necesitamos seguir rindiendo, ¿sale? Bueno, antes de decir es que o por, sí, por o es que, tapémonos la boca, ¿sí? Y pensemos en lo que vamos a contestar y dónde hemos fallado, ¿ok? Para rendirlo al Señor también, ¿sale? Bueno, pues Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra que es fiel y verdadera, Señor, permanece hasta el final, vigente hasta lo último, Señor. Y gracias porque en ella podemos encontrar sabiduría y dirección también, Señor. Y Señor, que en este tiempo tu Espíritu Santo traiga a nuestra memoria, a nuestra conciencia principalmente, cuáles son aquellos temas, cosas o situaciones en las que nos estamos autojustificando, que no hemos confesado y que no nos permiten, Señor, tener esta libertad de gestión, esta libertad de estrategias frente a la lucha que seguimos librando, Señor, esta batalla que seguimos librando, en la cual ya hay victoria, Señor, pero es necesario o me es necesario forjar en ella el carácter de Cristo en mi vida, Señor. Yo necesito seguir forjando este carácter y de eso se trata, Señor. De que pueda yo ser cada vez más la expresión de Cristo, y Cristo no se autojustificaba. Cristo no vivía autojustificándose porque Él fue la justicia del Padre. Y Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda revelar en qué consistió esta justicia y por qué es que no es necesario autojustificarme, simplemente rendirme ante la cruz, entregar y hacerme responsable de aquellas cosas que deben de seguir siendo trabajadas en mí, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén.